Buenos días, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy quiero traer por aquí un vídeo que estuvimos comentando el otro día por Twitch y la verdad es que me ha resultado bastante interesante de verlo con vosotros. Y es que actualmente nos encontramos con que Baal será seguramente el próximo arconte que vamos a tener en Inazuma y nos estuvimos preguntando y especulando un poquito sobre todo lo que viene siendo las habilidades del personaje, que qué tipo de definitiva tendría y que qué rol iba a cumplir este personaje. Entonces ahora mismo en Genshin Impact pues ya más o menos estamos concienciados de que tanto Venti y tanto Zhongli como los arcontes de la libertad y como el arconte de la creación aquí de lo que viene siendo de piedra pues son arcontes que están destinados específicamente al soporte, y aunque en algunas composiciones incluso se puedan llevar a estos personajes como main DPS, pues realmente no es el rol que van a tener específicamente. Entonces Baal pues sería un arconte también por lo menos destinado al soporte, pero la verdad es que no conecta tan bien a lo mejor con Venti y con Zhongli porque sus dos elementos son específicamente para soportear o te añaden algo y demás. Por ejemplo, con Venti te sirve para controlar masas y aunque tenga muchísimo daño porque Torbellino ahora mismo con el bufo es absolutamente descomunal, pues específicamente Venti es para controlar masas. El elemento de Geo pues normalmente se hace para crear estructuras o para soltar escudos y suele ser un elemento también un poco más defensivo, pero digamos que con el elemento de rayo se centra en otro tipo específico de cosas. Ahora mismo si por ejemplo nos centramos en Beidou y en Fischl, pues este elemento reluce por la creación de energía, obviemos un poquito en lo que sería Alisa y obviemos un poquito en lo que sería a Razor. Pero básicamente estos elementos lo que tienen en común es que gracias a la consonancia elemental te llega a generar partículas bastante rápido, te llega a generar partículas para otros personajes del equipo que te pueden llegar a venir bastante bien y se basan en imbuir muchísimo electro en lugar de pegar una tollina grande en lo que sería a lo mejor con Pyro o en lo que sería mantener a los enemigos permafriseado con Crío o digamos lo que sería a lo mejor con Hidro pues es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces con Electro, si seguimos la psicología que ahora mismo estaríamos teniendo con el resto de arcontes y nos centramos específicamente en Baal, pues tendríamos que sería un support específicamente destinado a recargar energía o en apoyar al equipo y dar cosas en función de la recarga de energía o metiendo muchísima cantidad de elemento al igual que lo hacen sus otros compañeros de Electro. Entonces ya en Twitch, que os lo dejaré abajo por la descripción por si algún día os queréis pasar por el directo porque la verdad es que nos lo pasamos tela de bien, estuvimos especulando sobre tres posibilidades que podríamos tener ahora mismo con el arconte Baal y son tres posibilidades muy distintas entre ellas. Y esto no quiere decir que vaya a ser ningún tipo de leak ni nada, y esto es únicamente un poquito de fandom y es un vídeo un poquito distinto. Por lo tanto, si vosotros tenéis vuestra propia teoría, me la podéis dejar por los comentarios y podemos especular un poquito de esto, y es que me encanta absolutamente hablar de este tipo de cosas. Entonces, lo primero que estuvimos comentando es que Baal pueda llegar a tener control de masas y en lugar de tenerlo en la definitiva, pues lo tuviera en la E. Esto haría que Baal estuviera completamente rota y ya tenemos el control de masa de Venti, que lo tiene en la definitiva, y de nuevo el control de masa de Zhongli, que lo tiene en la definitiva. Pero de igual manera que Zhongli petrifica, pues Baal podría aturdir a los enemigos, y esto ya que la arconte va más acorde a su elemento. Digamos que no tendría sentido petrificar con algo electro, sino que tendría más sentido a lo mejor petrificar con específicamente con Geo. Por lo tanto, Baal, en lugar de petrificar, pues podría aturdir a los enemigos, y esto haría que el hecho de aturdir a los enemigos hiciera que Baal pudieran seguir moviéndose todos y cada uno de los enemigos, pero que no te hicieran daño y que no se pudiesen mover de ellos mismos sin que tú le vayas a aplicar algún tipo de elemento o que le vayas a hacer cualquier tipo de control de masas. Además, en la definitiva, podría dejar el elemento de igual manera que lo puede hacer Lisa o que lo hace el pájaro de Fischl, pero en lugar de esto, podría ser un rayo que vaya rebotando entre todos y cada uno de los enemigos, y en lugar de tener
fin o límite de rebotes, como sería por ejemplo el de Beidou, pues hacer que el rayo sea un rayo únicamente y vaya rebotando entre todos los enemigos durante X tipo de tiempo, indistintamente de que tú vayas autoatacando o no. Por lo tanto, en las composiciones a lo mejor que podrían ser con Bennett o que podrían ser de otra manera, pues nos podría venir bastante bien. Y esto podría ser un plus porque en esta composición, por ejemplo, donde nos llevamos a Xiaolin, a Bennett, a Venti y a Kazuha, pues estamos constantemente tirando habilidades y nunca vamos a autoatacar. Por lo tanto, es como estuvimos viendo en el vídeo de ayer de nuestro Kazuha Piro, donde podríamos tener este tipo de cosas y es por lo que no funciona nuestra coleguita Beidou. Porque Beidou requiere con la definitiva que tú vayas autoatacando para ir aplicando el elemento. Sin embargo, pues Baal podría hacer que no fuese necesario autoatacar para aplicar este tipo de elemento, sino que directamente el rayo fuese rebotando entre todos y cada uno de los personajes enemigos. La segunda opción que nos quedaría es que Baal fuese soporte puro y duro, pero como ya sabemos, pues normalmente todo el mundo pues le suele tirar al personaje por ver si tiene daño o no. Por lo tanto, quedar de soporte puro y duro podría ser un poco pocho para todo lo que sería el tema de las ventas y demás, pero esto no quiere decir que MiHoYo pues el día de mañana no decida de traer específicamente un support que sería única y exclusivamente y eso, como ya tenemos por ejemplo a Bárbara, como ya tenemos a Kiki o como ya tenemos a Diona. De momento no tenemos ningún personaje de 5 estrellas promocional que se haya dedicado a soportear puro y duro, por lo tanto sería muy buena especulación el hecho de que Baal fuese así. Baal nos podrían dar bufo de velocidad de movimiento, nos podrían dar bufo de crítico o nos podría dar bufo de bono de daño elemental. Pero siendo Electro, digamos que lo que más sentido tendría es que nos diese velocidad de ataque o que nos diese velocidad de movimiento. De esta manera estaríamos hablando de que se pareciera a la C2 de Jin o a la definitiva de Razor. Podría ser una opción bastante buena y que esto pues lo tuviera en la habilidad elemental. De nuevo, esto podría estar muy roto ya que tendríamos que tener muchísimo cuidado. Tendríamos que hacer o que tuviese un CD muy largo la habilidad para llegar a tener el bufo durante muchísimo tiempo o que el CD de la habilidad durase lo suficientemente poco como para poder spamear la habilidad y tenerla durante un poquito de menos tiempo y que el bufo se vaya a transferir igual que el libro de cuentos de dragones. Podría ser una opción más que viable e incluso podríamos tener algunos personajes a modo de metralleta muchísimo más fuerte de lo que ya lo estamos teniendo, como por ejemplo podría ser Fischl, como Razor que se aumenta con la definitiva y este bufo con Baal, pues podríamos hacer que los básicos de Razor tuviesen una velocidad descomunal sin ni siquiera tener que llevar a Chongyun, por ejemplo, que nos cambia el elemento y esto no nos llega a convenir, o que pudiésemos tener cualquier tipo de cosilla. Con respecto aquí con la definitiva, podría ser un booster de recarga de energía a los compañeros. Y de igual forma combina muy bien con el tema de Electro y combina muy bien con este rol de soporte puro y duro. Por lo tanto, podríamos tener que Baal nos diese cierta cantidad de bono de recarga de energía que todavía no lo estamos teniendo y que específicamente lo tenemos que buscar en los personajes del equipo, en los artefactos, y entonces podríamos hacer unas rotaciones con spameo de definitivas muchísimo más buena únicamente por tener a Baal, y como ya sabemos las definitivas dentro de Genshin Impact pues son bastante buenas y nos aumentaría muchísimo todo lo que viene siendo el DPM de los personajes del equipo. Pero esta definitiva no va a ser específicamente un buff, debería de hacer algo de daño y aportar algo de utilidad también al equipo. Entonces tendríamos que para todos los personajes y que esta definitiva pudiera hacer algo de daño, pues tendríamos que pudiese ser como con Bennett o como con Lisa, que dejase algún tipo de zona en el campo de batalla de la igual manera donde lo deja Jin, y que esta zona en lugar de aplicar específicamente daño pues aplicase aunque sea el elemento electro. Podríamos tener dentro de esta zona, podría ser la zona donde recargásemos más energía y donde vamos a tener a los personajes con el bufo de velocidad de ataque de igual manera a la hora de pulsar la habilidad. Esta zona imbuiría en el elemento electro a todos los personajes enemigos y podríamos hacer multitud de reacciones y podríamos tener a este personaje aún más roto de lo que ya lo estamos teniendo.
teniendo. Y ya por pedir que no quede, pues podríamos tener la primera definitiva que nos va a generar partículas elementales. Como ya sabéis, ahora mismo la única definitiva que genera partículas es nuestra coleguita Fischl, porque nos deja de igual manera el pájaro de Oz. Por lo tanto, podríamos tener que la definitiva de este personaje, el Arconte Baal, nos dé recarga de energía, nos deje el aura que nos imbuya a los personajes en electro, pero que encima nos esté dando algún tipo de partículas de igual manera que lo haría el pájaro de Fischl cada un segundo o cositas así, y de esta manera no haría falta que nuestro personaje Baal hiciera propiamente daño, sino que propiamente con la definitiva nos fuese a recargar energía. Y esto la verdad es que nos vendría bastante bien y sería un soporte más destinado a soportear específicamente y a que nos diese, incluso nos podrían dar algún tipo, por ínfimo que sea, de vida, de igual manera que lo hacen las espaditas de Shinkyu. Pero ya esto, como siempre, por pedir que no quede. Pero claro, ahora ya con estas dos posibilidades, pues tendríamos una tercera, y para mi gusto es la que más me llega a cuadrar con el personaje, aunque es la teoría más loca de las tres. Imaginaros que tenemos algo completamente nuevo y que todavía no lo tenemos en Genshin Impact y que haga al Arconte único, como estábamos haciendo tanto con Venti como estábamos haciendo con Zhongli. Venti tiene la capacidad de atraer a los enemigos más grande de todo el juego, Zhongli tiene la capacidad única de petrificarlos, aunque no dependamos de hacer permafrost, y ahora mismo hay muchísimos juegos que han añadido la funcionalidad del Berserker, que son la funcionalidad que tenemos con Hu-Tao y con Xiao. Por lo tanto, el personaje se va quitando algo de vida para generar algún tipo de bono en lo que sería específicamente con el personaje, y de esta forma aumentarle el daño. Pero ahora, no tenemos todavía ningún personaje que vaya por fases, y con esto quiero decir que vaya como teniendo como una cara buena y una cara mala. Imaginaros que este personaje, en lugar de ser específicamente para quitarse vida, sino que tenga distintas fases en función de la recarga de energía que tenga el mismo personaje. Entonces, podríamos tener una fase, digamos, de stand-by o una fase de tranquilidad, y que en función, cuando ya tenga la definitiva completamente cargada, pues entraríamos en una nueva fase con el personaje, incluso nos podrían llegar a cambiar las habilidades. Entonces, tendríamos que en la forma tranquila, los personajes del equipo se centraría Baal más en bufar a todos y cada uno de ellos. De igual manera, con las espadas de Shinkyu, pues que Baal nos pudiese dar velocidad de ataque o que nos pudiese dar alta generación de energía para las partículas del equipo, y la forma enfurecida pues se centraría específicamente en bufarse a ella misma. De esta forma podríamos tener como una especie de frenzy, por así decirlo, pero en lugar de ser un frenzy como a lo mejor podría tener la definitiva de Xiao, pues que fuese perdiendo recarga de energía o que fuese perdiendo energía de mientras que vaya durando la habilidad, y que Baal misma vaya a hacer muchísimo daño y se vaya a centrar específicamente en hacer DPS. Esto podría estar muy chulo y todavía no lo tenemos dentro de Genshin Impact. Por lo tanto, como ya hemos estado hablando antes, y de esta forma entrar en este especie de frenzy o algo así, pues la mejor forma de hacer esto dentro de Genshin Impact sería tenerlo en la definitiva, como ya hemos estado comentando. Entonces, cuando nos encontramos entre 0 y 100 de energía, pues tendríamos que el personaje pudiera ser específicamente de soporte, aumentando la velocidad de ataque, dándonos algún tipo de recarga de energía, generando partículas, y ya cuando tuviésemos 100 de recarga de energía y pudiésemos tener la definitiva activada, activar la definitiva y activar este modo malvado o este modo de frenzy o activar este modo de main DPS para nuestra coleguita Baal. De esta forma desencadenaríamos como una explosión en lo que fuese Electro y podríamos cambiar la habilidad elemental, haciendo que Ayaka se vea todavía más fortalecida con todo el tema de los autoataques, al igual que por ejemplo lo hace Razor, que aumenta la velocidad de ataque y que le sale el lobo de la parte de atrás. De esta manera podríamos imbuir incluso en elemento a los enemigos y podríamos hacer que Baal llegase a hacer viable de DPS, y tendríamos a un personaje lo suficientemente completo como para que se llegue a merecer el rol de Arconte. Pero esta última opción, la verdad es que
Si le ponemos control de masas aparte, siguiendo la psicología de los arcontes, y ya, como ya sabemos, tenemos a los enemigos con sobrecarga o con electrocargado, hace que los enemigos prácticamente no nos ataquen, y esto específicamente a los únicos que no llegan a aturdirlos o que no llegamos a alejarlos, pues serían a los jefes. Pues imaginaros que si encima le ponemos control de masas y ya con el sobrecargado y con el electrocargado, pues estaría el personaje absolutamente roto y nadie en su sano juicio pues esquipearía a esta arconte y sería un más Goal y sería un personaje muy chulo de jugar, pero de igual manera que los vídeos de Dodorexy, pues sería un completo dendro el hecho de que este personaje tuviese este tipo de habilidades, y por eso es la teoría más loca que podemos llegar a tener con el personaje. Estas son las tres teorías que tenemos ahora mismo dentro de lo que vaya a ser Vaal. Ya el día de mañana que nos lo vayan a anunciar, pues veremos un poquito mejor qué tal se nos queda el personaje. Y si tú mismo tienes cualquier tipo de teoría y te gustaría dejarla con la comunidad y dejárnosla en los comentarios, pues como siempre te lo agradeceré muchísimo. Y si por supuesto, si te dejas un like y te suscribes, pues te lo agradeceré todavía aún más. Así que comparte este vídeo a tus coleguitas que estén locos por Vaal, porque a lo mejor incluso llegamos a acertar, aunque esto es puramente especulación. Como siempre, que tengas un buen día y nos vemos en la próxima. ¡Chao!